El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdaderamente adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé el culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En eso llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas?», o «¿De qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado.
otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En la primera lectura del día de hoy vemos cómo el pueblo de Israel, que había sido sacado con brazo potente, con grandes obras de Dios, de la esclavitud de Egipto, comienza a quejarse durante el camino a la tierra prometida. Y la razón de su queja se deriva del hecho de que tienen sed y no hay agua para beber. Esto genera en Moisés una gran preocupación y clama a Dios, quien les concede a ellos lo que piden: agua para calmar su sed. Sin embargo, siempre que leo este pasaje, se me hace triste el hecho de que, siendo que ellos habían visto todo lo que Dios había obrado en Egipto, todavía dudaban de Él, de su poder, de su presencia. Y fíjense, creo que nosotros no estamos muy distantes de tomar actitudes como las que ellos tomaron. Yo creo que Dios realmente se la ve difícil con nosotros, porque constantemente buscamos una razón para quejarnos. Miami en el verano, pues es una ciudad bastante caliente, y tal vez más de uno es el que se queja diciendo: ¡qué calor! Tal vez en estos meses del invierno hace un poco de fresco, pero tal vez habrá alguno por allí que se levante en la mañana y, sintiendo un poco de frío, diga: ¡qué locura! Por eso se enferma uno de la gripe, porque la temperatura cambia de un día para otro. Y seguramente Dios está arriba diciendo: ¿cómo los mantengo contentos? ¿De qué manera los hago sentir bien? ¿Cuántas veces nosotros pues nos hemos quejado de Dios, hemos renegado de Él, simplemente porque no sufrimos de nada? Sería bueno que analizáramos esto, porque, queridos hermanos y hermanas, tenemos que hacer, o mejor dicho, aprender a ser agradecidos con Dios, porque Él se ocupa de nosotros. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos invita a algo muy clave, y es: ya que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo en cruz, mantengámonos en paz con Dios. ¿Cómo podemos entonces mantenernos en paz con Dios? De una manera muy especial, esforzándonos por agradarle en todo a Dios, haciendo su santa voluntad. Somos muchos los que decimos: quisiéramos vivir una vida en paz, sin ausencia de problemas y dificultades. Sin embargo, la paz verdadera que Dios nos ofrece es precisamente que en medio de las dificultades podamos sentir serenidad, porque sabemos que Él camina a nuestro lado. Así que esta invitación de San Pablo toque nuestros corazones y nos haga esforzarnos por ser agradables ante Dios, cumplir su voluntad y poder experimentar entonces la paz que Él nos trae. El Evangelio es muy importante. Es el pasaje del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Fíjense ustedes, el texto que hemos leído es bastante largo,
pero muy significativo. Los samaritanos provenían de una mezcla de razas, de paganos y judíos. Por supuesto que los paganos habían traído sus ídolos y por eso esto causaba cierta molestia en los judíos de Galilea y Judea, quienes se sentían que eran puros y rechazaban a los samaritanos por su apego a la adoración de falsos ídolos. Esto hacía pues que no hubiera prácticamente ningún tipo de diálogo entre ellos, que hubiera cierta enemistad. Pero Jesús llega a esa población de Samaria y estando allí, llega a este pozo donde encuentra a esta mujer. Una mujer que vivía una vida triste, una vida gris hasta ese momento. Y Jesús decide iniciar un diálogo fraterno con ella. La mujer en un principio se muestra algo reacia, pero muy buena conversadora, decide entonces pues darle la oportunidad a Jesús para comunicarse con ella. Es interesante porque la pedagogía de Jesús es una pedagogía llena de mucha paciencia, de mucho amor y con un deseo de generar en esta mujer conversión. Fíjense ustedes, ella había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento realmente no era su marido. Seguramente había sido una mujer que se había acostumbrado al rechazo, a ser marginada. Y algo que suele pasar en nosotros cuando nos sentimos acusados, rechazados, es que desarrollamos la capacidad para defendernos de todo, así no se nos esté acusando de nada. Nos aprendemos a defender de todo, así no se nos esté acusando de nada. Les voy a poner un ejemplo. Dicen que en una ocasión había un hombre que tenía mucha hambre y decidió saltar la barda de una casa para robarse una gallina. Salta la barda, toma la gallina, la tira hacia afuera, vuelve a saltar la barda, pero cuando va a dar el primer paso con la gallina, se da cuenta que viene la policía y se asusta y decide tirar la gallina otra vez a donde estaba. Y la policía lo ve algo extraño, pero no tenían pruebas para acusarlo. De todas maneras se detuvieron y le dijeron: amigo, buenas noches, ¿cómo está? Deme su identificación. Y el hombre volteó y dijo: pero oficial, ¿cuál gallina? No lo estaban acusando de nada, pero él se sentía culpable de todo. Esta actitud era prácticamente la actitud de la mujer samaritana. Estaba en cierto modo a la defensiva, porque tal vez pensaba que Jesús iba a atacarla. Otra capacidad que desarrollan las personas que constantemente se sienten atacadas es que buscan cambiar la conversación una y otra vez. Y lo vemos entonces cuando esta mujer dice: bueno, si ustedes dicen que hay que adorar al Señor en otro lado, nosotros decimos acá, ¿y acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? Una y otra vez ella busca cambiar la conversación, hasta que finalmente Jesús puede penetrar en ella con palabras de amor, de paciencia, como ya lo decía, y logra suscitar en ella un deseo de conversión. Y lo logra. Todo en base a la llegada de Jesús a ese lugar y la oportunidad que le dio a ella de encontrarse con él. Hace un tiempo atrás yo escuchaba el testimonio de un señor que decía que él había tenido una dificultad muy grande en su vida. Se había desanimado completamente y ya pensaba que no había motivos para seguir viviendo. Por este motivo decidió pensar en el suicidio como una salida a sus problemas. Sabía que lo que iba a hacer era algo malo, que iba a generar dolor en los demás, pero él estaba cansado de vivir. Y decidió entonces llevar a cabo su plan. Pero antes pensó y dijo: quiero pedirle a Dios perdón por adelantado por lo que voy a hacer.
y decidió entonces ir a su iglesia, a la cual no iba con frecuencia, pero decidió entrar ese día y se hincó para pedirle perdón a Dios. Él decía que él tenía la cabeza hacia abajo, y en ese momento, sorpresivamente, el sacerdote de esa parroquia entró a la capilla porque se dirigía a la sacristía a buscar algo. Y al ver a este hombre allí hincado, pasó donde él estaba y simplemente lo tocó en su hombro. Este hombre levantó la mirada, el sacerdote le sonrió y siguió caminando. Algo vio el sacerdote en la mirada de este muchacho, que cuando estaba por llegar a la puerta de la sacristía, decidió voltear, mirarlo una vez más y le preguntó: ¿estás bien? Y este muchacho se echó a llorar y le contó todo. Le contó sus problemas, sus dificultades, y le contó por qué estaba allí y qué pensaba hacer después de irse de esa iglesia. Por supuesto que el sacerdote, después de escucharlo, le dio unas palabras de ánimo, de esperanza. Se llegaron a ser incluso hasta amigos. Y hoy este muchacho vive teniendo razones sólidas para seguir viviendo. El encuentro, podríamos decir, milagroso de este sacerdote con este muchacho fue el cambio radical en su vida. Fue la manera como Jesús llegó a su corazón. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque sin duda alguna yo considero que esta mujer que vivía una vida gris, triste, esta samaritana que estaba allí junto al pozo, al ver que Jesús llegó a su corazón, a su vida, al ver que la trató con amor, con misericordia, su vida fue transformada. ¿Y saben qué lo demuestra? El hecho de que después de que ella se va, se convierte en misionera. Porque cuando nosotros nos sentimos tocados, perdonados y transformados por Dios, no podemos permanecer indiferentes, sino que queremos ir y compartir con los demás el amor que Dios ha tenido por mí y con el cual ha tocado mi corazón. Y fíjense el comentario que hacen los samaritanos a la mujer: ya no creemos por lo que nos has dicho, creemos porque lo hemos visto. Esta parroquia tiene muchos ministerios muy buenos que nos ayudan a acercarnos a Dios, pero uno al cual yo he ayudado un poco en la medida de lo posible es precisamente el retiro de Emaús, tanto hombres y mujeres. Y una de las cosas que siempre me impacta es precisamente esto: ver que entre ustedes hay personas que llegaron a vivir esa experiencia destrozados, como la mujer samaritana, como el hijo pródigo, pero que al vivir ese encuentro con Dios y con el prójimo, se sintieron pues renovados. Y hoy entre las personas aquí sentadas hay muchos que se dedican a compartir palabras de esperanza con los demás y los invitan a vivir esta experiencia. Queridos hermanos y hermanas, quiero terminar esta homilía diciendo: no le tengamos miedo a Dios. Esto lo he comentado antes, pero creo que hoy hay que repetirlo. No le tengamos miedo a Dios. Yo sé que hay muchas personas, incluyéndome, que en ocasiones nos da algo de temor ir al médico. Tal vez porque si vamos al médico se nos va a decir que estamos mal en esto, en aquello y en aquello. Pero al final de cuentas lo que quiere el médico es que nosotros pues podamos estar saludables, podamos gozar de una buena vida. Y lo mismo es lo que quiere Dios con nosotros. Tal vez Él nos llama a encontrarnos con Él y nos va a decir: mira, estás mal en esto y en esto. Pero Dios tiene el remedio para poder sanarnos y para poder hacer que vivamos una vida mejor, una vida saludable. Así que no tengamos miedo a Dios. Él no quiere quitarnos nada. Quiere, por el contrario,
darle sentido pleno a nuestras vidas y deseos para seguir viviendo una vida llena de Él, llena de esperanza, de alegría y gratitud. Abrámonos pues a la experiencia con Dios, para que al igual que la mujer samaritana y muchos otros que se han dado la oportunidad de llegar a ser amigos de Dios, nosotros podamos experimentar esa misma alegría en nuestros corazones y podamos vivir una vida llena de sentido, llena de esperanza. Así sea.